En estos días se cumple un año del inicio de la operación militar especial anunciada por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. El filósofo Hegel decía que los grandes acontecimientos de la historia universal, así como sus personajes, se repiten dos veces. Su colega Marx agregó que una vez lo hacía como tragedia y la otra como farsa. Vamos a repasar algunos puntos esenciales del nazismo original a ver si coincide con lo que está pasando hoy en día, y no solamente en Ucrania, sino en Occidente. Control total de los medios de comunicación, la educación y la cultura. Todos recordamos con escalofríos aquella hoguera infame que prendió un grupo de apologistas nazis en mayo de 1933 para quemar 25.000 libros de autores judíos, marxistas, cristianos, pacifistas, todos aquellos que no concordaban con la ideología del partido único. Ucrania acaba de destruir 19 millones de libros, 11 millones de los cuales escritos en lengua rusa. ¿Cuál es el objetivo? Pues en el primer caso fue una acción contra el espíritu anti-alemán y en este caso ucraniano reciente, una acción para desrusificar las bibliotecas públicas ucranianas. Otra acción contra el espíritu anti-ucraniano, ¿no? Pero no queda ahí la cosa, porque el ministro de la propaganda nazi presumía de que controlaba todo lo que veían, escuchaban y leían los ciudadanos alemanes. Él decía que el objetivo era movilizar el ejército de la opinión pública. Borrell, el jefe de la diplomacia europea, ha anunciado nuevas iniciativas y programas para luchar contra la desinformación. Esto, unido ya a la censura de los medios de comunicación rusos, significa un control total de la opinión pública. Solamente hay una verdad oficial, la que lanzan los medios propagandísticos occidentales. ¿Por qué temen que los europeos escuchemos la versión de los medios de comunicación rusos? Además, no olvidemos cómo comenzó la llamada guerra de Ucrania, con una gran campaña propagandística donde se utilizó el concepto de invasión rusa. Ante ello, toda acción desde Occidente era justificada. Aunque la OTAN se saltase sus propias normas, aunque no cumpliera sus propias reglas, todo se justificaba porque, según la propaganda, Rusia era un país invasor. Persecución de los partidos políticos y de todo tipo de opositores. Zelensky ha prohibido más de 10 partidos políticos, ha censurado a medios de comunicación ucranianos, persigue a periodistas, a profesores, a ciudadanos y, sin embargo, el Parlamento Europeo le ha concedido el premio Andrei Sájarov por la libertad de pensamiento. Sería más riguroso que este premio concedido al pueblo ucraniano se llamase por la libertad del pensamiento totalitario. Supremacismo, discriminación racial y odio. Con la propaganda, los nazis difundían su ideología de odio a eslavos, gitanos, judíos. Era el supremacismo racial. Todos los que no fuesen de raza aria, así como los oponentes políticos, eran, en palabras de Goebbels, estentorios y furiosos subhumanos, animales que escupen veneno, que debían, por lo tanto, ser erradicados y destruidos. Así es como nos caracterizan a todos aquellos que ponemos el pensamiento crítico a las acciones mentirosas y falsas de Occidente en Ucrania. Este odio congénito al nazismo ha desembocado en un nuevo fenómeno, la rusofobia, alimentada no solamente desde el régimen ucraniano, sino desde la OTAN, la Unión Europea, los líderes plutócratas estadounidenses, todos herederos del nazismo original. Y por ello escuchamos, por ejemplo, al periodista letón Armand Pusz declarando en Delphi TV que Rusia es una plaga de la que hay que liberar al mundo y que Rusia nunca ha formado parte de la civilización.
¿Se puede escuchar una barbaridad mayor? Otro periodista anteriormente, como bien sabéis, había llamado al asesinato de los niños rusos, porque así, según su lógica, no crecerían y no podrían vengar la muerte de sus padres. En Ucrania hay tabletas de chocolate con la imagen de un niño ruso, Alyosha, que cada día salía a saludar a las tropas rusas que partían hacia el frente. En esas tabletas de chocolate se agrega una inscripción: muerte a Alyosha. ¿Cómo podemos estar apoyando un régimen que llama a la muerte de niños inocentes? ¿Es esto humanismo o es nazismo en estado puro? Eugenesia y mejoramiento de la raza. A pesar de que los juicios de Nuremberg prohibieron la experimentación en humanos llevada a cabo por el Doctor Muerte, el Dr. Mengele, las últimas informaciones descubiertas por el ejército ruso es que los biolaboratorios de Estados Unidos difundidos por todo el mundo y en especial en Ucrania estaban llevando a cabo experimentos con humanos que han podido desembocar en la pandemia de COVID-19. La última fase del nazismo original fue la guerra total. Justo cuando se sucedían las derrotas en los campos de batalla, Hitler nombró a Goebbels plenipotenciario para la guerra total y con este tema dio un elocuente discurso en el Palacio de Deportes de Berlín. Bien, pues justo cuando ya para todos es evidente que Ucrania no va a ganar esa guerra suicida contra Rusia, Zelensky se va de gira dando discursos por toda Europa pidiendo armas y además, en suelo ucraniano, reclutando a ciudadanos con los que nos llegan cada vez imágenes más violentas de esta persecución para una guerra que, como decimos, hasta el propio secretario general de la OTAN sabe que no hay éxito alguno. De hecho, acaba de decir que cuando este conflicto acabe, seguirán armando a Ucrania. Las conclusiones para mí son evidentes, la historia se repite, pero añadiría un matiz a los filósofos del inicio. Se complementa la tragedia, el sufrimiento con la farsa de la propaganda, estos grandes aparatos propagandísticos de Occidente, desde donde lanzan mentiras para manipular las emociones y controlar lo que Goebbels llamaba el ejército de la opinión pública. Queda un misterio por resolver. ¿Qué es lo que pasa con los ciudadanos europeos, además de con los políticos? ¿Por qué no ven el nazismo en Ucrania y en nuestro propio suelo? Creo que el enfermo siempre es el último que se percata de su enfermedad. Pero tengamos cuidado, no vaya a ser que estas grandes maquinaciones de la propaganda nos conviertan en soldados de guerra, en soldados de la opinión pública, en colaboracionistas nazis, en vez de ser ciudadanos libres que denunciemos las tropelías que se están cometiendo en Ucrania y en las que colaboran nuestros líderes occidentales.